Hola, Muy profe, bueno. buenas tardes, ¿cómo está? Qué alegría volverlo a ver. Ay, lo mismo, ¿cómo me le ha ido? Bien, profe, bien, bien. Ah, bueno, ¿cómo va todo? Bien, profe, aquí ya viendo recuperar a mi hermana y con una triste noticia que el domingo se me murió un hermano, lo enterramos el lunes, le dio un infarto de momento, entonces, Ah, pero ahí caramba. vamos, mm, Bueno, pero ahí vamos, profe. qué bien. Bueno, es difícil ese tipo de situaciones, pero, Sí, profe, pero ahí vamos, hay que seguir ah, con la mano de bueno, Dios. Bueno, profe, me bienvenida. alegra mucho verlo, Lo gracias. mismo, un saludo también muy especial para todos los que están entrando en este momento. Un saludo muy, muy especial. Vamos a estar mirando quiénes necesitan apoyo desde la parte del WhatsApp. Listo. Eh, ya vamos a iniciar. Los veo muy puntuales, muy, muy puntuales. Qué bueno. Algunos todavía tienen dificultades con el sonido. Listo. Mientras que vamos a ser muy puntuales, iniciamos con el seminario. Bueno, qué gusto saludarlos a todos. Algunos ya he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Es muy, muy grato poder compartir con la mayoría. Otros apenas están entrando y dijeron, bueno, ¿y qué es eso de cómo obtener una muy buena empanada? Bueno, entonces, primero voy a hacer una presentación del seminario de qué vamos a hablar y a medida que vamos avanzando, sé que van a ir surgiendo muchas preguntas, ustedes las van a poder ir haciendo a los números de WhatsApp que aparecen ahora en pantalla, que ustedes van a tener acceso. Entonces, bueno, iniciemos. Puntual. ¿Con qué empezamos? Bueno, digamos que uno de los elementos que es más llamativo es el proceso de cómo obtener una muy buena empanada. ¿Qué tengo que hacer para obtener una muy buena empanada de maíz? Ahorita no, digamos que es uno de los temas que vamos a manejar porque hay diferentes tipos de empanadas. Tenemos empanadas de yuca, empanadas de trigo, empanadas de plátano o de verde, como le llaman en el sur del continente, de trigo, como las chilenas o como las argentinas, y cada una de ellas tiene unas características muy, muy particulares. Pero hoy vamos a hablar de productos de trigo y digo productos de maíz. ¿Qué es lo que busca un cliente? Digamos que ese es el secreto de una muy buena empanada y es mirar qué es lo que quiere mi cliente y qué quiero yo. ¿Qué quieren los clientes? Quieren que sean crocantes, que no absorban aceite, que puedan tener varios tipos de sabor, no solamente de carne y papa, que son comunes en algunas regiones de nuestro país, sino con, bueno, encuentro en otras partes de nuestro país, como las empanadas de pipián, que son hechas con un tipo de papa, con maní, con otro tipo de mezcla. Y así cada región tiene sus características en empanadas. Pero ahorita se están volviendo muy populares en mezclas de sabores, que no solamente sea carne, sino que pueda tener vegetales, que pueda tener quesos. Y digamos que es uno de los productos que más se está popularizando a nivel mundial. ¿Qué más buscan nuestros clientes? Que se pueda consumir de manera inmediata. Ese es un gran reto para todos los que están emprendiendo y que ya tienen su negocio de empanadas. ¿Por qué?
porque me toca estar haciendo empanadas constantemente para poder suplir la necesidad, porque cuando ustedes han empezado a congelar o a refrigerar, el producto se daña y es muy, muy complicado poder tener, si ya tengo una receta, poderla congelar o refrigerar, porque ellas se empiezan a fracturar y eso hace que se dañe mucho aceite, que se dañen muchos productos, que absorban aceite, que no queden crocantes y se vuelve, digamos, un ejercicio bien difícil. Eh, y eso es lo que siempre están buscando nuestros clientes. Y ahora se está volviendo una tendencia y es que se puedan freír. O que, bueno, en la expresión que se puedan freír en el fryer o en horno tostador. O sea, que la gente ya no quiere el producto frito, aunque son muy ricas, pero las quiere llevar para poder utilizar en su air fryer o en su horno tostador. Y eso es una gran opción de mercado. Antes de pandemia, agremiaciones en Colombia estimaban más o menos en las panaderías que se vendían 12 millones de empanadas al día, sabiendo que el modelo de negocio de una panadería no es vender empanadas, sino vender pan. Pero se calculaban más o menos alrededor de unas 12 millones de unidades de empanadas al día y así cada uno de los sectores. Entonces estamos hablando de un producto que tiene alta rotación y un muy buen modelo de negocio. Cuando queremos empezar a hacer empanadas, ¿qué buscamos nosotros? Que sea rentable, que no sufran averías, porque muchos de ustedes, los que ya están creciendo, empiezan a tener unos números, al principio puede que no sean muy significativos, pero en la medida en que están creciendo, empiezan a tener mayores y mayores inconvenientes. Y entonces yo saco el producto que está averiado, pero es muy complejo, porque en algunos casos puede equivaler al 8, al 10, al 15% de la producción que estoy haciendo. Y entonces lo que hacemos es, no, saquemos el producto de esta manera, pero eso quita la credibilidad frente a nuestro producto. Entonces los clientes ya no nos siguen comprando. Que se pueda almacenar, eso es fundamental. ¿Cómo poder lograr almacenar nuestras empanadas? Y ahí viene una gran pregunta y es, como la pregunta de, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso vendría una gran pregunta. La primera es, ¿cuál es la mejor receta de empanada? Porque muchos de ustedes ya tienen su receta de empanada, entonces dicen, no, pero ¿cuál es la mejor receta? Pues si yo ya estoy vendiendo empanadas, entonces ya la pregunta no es cuál es la mejor receta de empanada, sino cómo logro que mi empanada sea la mejor. Que sea la mejor, que sea rentable, que si es en la parte de fritura, que no absorba aceite, que quede crocante, que se pueda refrigerar, que se pueda congelar. Todo eso es lo que nosotros estaríamos buscando. Y de eso vamos a hablar en este seminario. De una receta como tal, digamos que recetas en internet vas a encontrar muchas, muchas, muchas. Y muchos de ustedes tienen recetas que son extremadamente valiosas o que han construido durante el tiempo o que lograron retomar de una historia, ya sea de los padres, de los abuelos, que tomaron ese tipo de recetas y entonces listo, hagamos entonces una muy buena receta. De ese tipo de recetas es de las que vamos a hablar. ¿Cómo lograr que mi empanada sea la mejor? ¿Qué debo tener en cuenta entonces para que mi empanada sea la mejor? Lo recomendable siempre es controlar 6 aspectos. ¿Cuáles son esos 6 aspectos que yo debería tener en cuenta? Nosotros normalmente pensamos que nuestras recetas son los ingredientes y las cantidades. ¿Eso es importante? Sí, pero los ingredientes y las cantidades son la base, no son la receta. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo unos cimientos, pero de ahí para allá tengo que empezar a controlar una cantidad de elementos que van a hacer que mi empanada siempre salga de la misma manera, que sea replicable. ¿A qué me refiero con que sea replicable? Que yo pueda tener un equipo de trabajo que siempre esté haciendo las empanadas como yo quiero y no como ellos piensan. De eso vamos a estar hablando del seminario. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes deberían tener en cuenta? Los ingredientes, que aunque suene obvio, ahora voy a hablar de ingredientes, se van a dar cuenta de cuánto vacío hay en mi preparación. Hablar de cantidades, hablar de unidades, hablar de tiempos de preparación, de temperatura y de procesos. Pero ¿qué debo tener en cuenta con mis ingredientes? Todo el mundo sabe qué son los ingredientes, pues que es lo que compone mi preparación. Puede que sí, pero apenas es el primer paso de una muy buena receta. ¿Y qué debo tener en cuenta? Que mi receta tiene 3 tipos de ingredientes. 3. ¿Cuáles son? Los ingredientes estructurales, los ingredientes de sabor y los ingredientes de potencia.
¿Y eso qué significa, Roy? Pero es que yo estoy esperando, es una receta, yo no estoy esperando como esa parte técnica. Si ya tienes tu receta, esto te va a ayudar a entender por qué tus empanadas, aunque estés haciendo, unas te salen buenas y otras te salen malas. ¿Por qué unas absorben aceite y otras no te absorben aceite? ¿Por qué un relleno se vinagra o se fermenta? ¿Por qué la masa se daña? Y es muy importante primero conocer los ingredientes. ¿Voy a hablar de todos los otros elementos durante el seminario? Sí, pero voy a empezar con ingredientes que son como esas bases. No son las recetas, son las bases. ¿Y con cuáles voy a empezar? Con los ingredientes estructurales. ¿Cuál es el ingrediente estructural? Pues el que me le da forma a mi empanada, el maíz, el agua, la carne, la papa, el pollo. ¿Y ahí qué tiene de diferente? Voy a empezar, vamos con el maíz. El maíz es un cereal. ¿Y qué tiene de interesante ese cereal? Que funciona igual que el arroz. Me imagino que muchos de ustedes ya han hecho arroz y saben que si el arroz no mide las cantidades exactas de agua, un día o te queda lleno te queda como si fuera una sopa, o al otro día te queda extremadamente disparejo, unas partes cocinadas y unas partes, ¿cómo se llama? Y unas partes crudas. Y entonces uno cocina arroz, no lo está revolviendo, no lo está mezclando, sino que hace su arroz. Es más, tiene hasta una olla, tiene unas cantidades determinadas. En el maíz no, yo veo que la gente coge, empieza a cocinar maíz, le echa agua, unos pasos le quedan buenos, otros le quedan medios, otros no. El maíz funciona igual que el arroz, es un cereal y como cereal hay muchos tipos de semillas. Normalmente en el mercado internacional podemos encontrar alrededor de unas 6 tipos de semillas. ¿Cuáles les sirve a ustedes? A ustedes les va a servir el maíz dentado. ¿Cómo reconozco el maíz dentado? Ojo, acá viene la primera, anótala en grande, en rojo, y es que el maíz dentado por 1 kilo de maíz crudo es capaz de crecer 3 kilos de maíz ya cocinado, 3 kilos de maíz ya cocinado. Hay otro tipo de maíces como el maíz arenoso, el maíz dulce, el maíz fresco, el maíz que se utiliza para muchas otras preparaciones, para hacer tamales, hallacas, bueno, bollos, depende de la región de Latinoamérica que estemos. Hay muchos tipos de maíz, pero el maíz que sirve es un maíz que se llama dentado. ¿Y cómo lo reconozco? Porque si yo monto 1 kilo de maíz crudo, me van a salir 3 kilos de maíz cocinado. Y eso es fundamental en el maíz, que siempre sea dentado. ¿Me sirve cualquier otro? No, porque voy a tener muchos problemas con mis masas, extremadamente muchos problemas con mis masas. ¿Qué más debo tener en cuenta cuando estoy trabajando maíz? Que el maíz para empanadas no cocinado no es igual que el maíz para arepas. En algunas regiones veo que cocinan el maíz y utilizan lo mismo para arepas y lo mismo para empanadas. No, el maíz para empanadas, si yo monto 1 kilo de maíz, solamente me deberían quedar 2.600 gramos de maíz ya cocinado. No me puede quedar más, porque si me queda más, mis empanadas van a quedar blanditas, no me van a quedar crocantes. Y si me queda menos maíz, tenemos problemas porque el maíz va a absorber demasiado aceite. O sea, ni mucho, ni mucha agua porque me daña las empanadas y no me quedan crocantes, o muy poco aceite, muy poca agua del maíz porque me van a quedar crocantes, pero me van a absorber aceite en cantidades muy, muy importantes. Es, es fundamental que ustedes identifiquen su tipo de maíz. Y entonces, ¿y ahorita qué maíz estoy utilizando? Cada maíz el maíz dentado en cada región tiene un nombre diferente y tiene unas características diferentes. Los que ya hacen empanadas en cantidades importantes se dan cuenta de que es muy delicado y que a veces rinde y que a veces no rinde. Tenemos plantas, vamos en Estados Unidos, que más o menos hacen 4.000 empanadas de maíz diarias para panaderías y hemos logrado organizar ese proceso de tal manera tan técnica que tenemos un equipo de 30 personas trabajando en pos de hacer varios tipos de empanadas con rellenos de carne, de pollo, de queso, y estamos distribuyendo a más de 4 horas de Nueva York con ese ejercicio. En Europa, en Bahamas, en Alemania, se han logrado estandarizar. ¿Por qué? Porque conocen sus materias primas. ¿Y cuál es el primer tipo de materias primas? Las estructurales. Después vienen los ingredientes de sabor. Estos son los que le ponen la cereza al pastel y hacen que mi empanada sea completamente diferente a todas. ¿Por qué? Porque estos son los que dan sabor.
Esto es lo que genera personalidad, es lo que dice, wow, esta empanada sabe delicioso. Y son todos los condimentos, todos los aliños que son muy llamativos. ¿Puedes utilizarlos? Sí, pero acá les voy a dar una recomendación fundamental. A la masa de maíz solamente agréguenle sal, no le van a agregar más condimentos. Ojo, condimentos que agreguen sabor. ¿Por qué? Porque los condimentos, cualquier otro tipo de condimento, ¿le va a dar muy buen sabor a la masa? Sí, pero él es el causante de que esté dañando tanto aceite. Si es muy popular dentro de las frituras de empanadas es ver que esos aceites son negros, 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 negros. Y sí, muy delicioso que le echen, que no sé, que le echen ajo, que le echen caldo de gallina, que le echen, bueno, una cantidad de cosas, pero eso hace que el aceite se queme extremadamente rápido. Entonces es mejor dejar el sabor de la empanada dentro de la empanada, no lo dejen en la masa, porque si no, ustedes van a terminar pagando en costos en aceites y eso es extremadamente difícil de manejar. Bueno, entonces, ¿qué le puedo agregar? Puedes agregar sal, puedes agregar, ¿y qué otro tipo de ingredientes hay? Acá hay unos que son los que siempre estamos buscando y son los potencializadores. ¿Cuáles son los ingredientes potencializadores? Son los que me ayudan a que mi producto sea perfecto. ¿Cuáles son? Pueden ser la sal, pueden ser los aceites, pueden ser los ácidos, pueden ser los azúcares, pueden ser muchos más ingredientes. Hay demasiados. Una empanada puede tener alrededor de unos, ¿qué? Por ahí unos 8 o 10 tipos de potencializadores. Entre ellos está la sal, entre ellos está el aceite. Y voy a hablar del aceite. ¿Qué tiene de interesante el aceite? Pues que para poder freír una empanada de maíz, sin importar si es de harina de maíz o de maíz, la empanada se debe freír a 180 grados centígrados. ¿Y todos los aceites funcionan? No, no funcionan todos los aceites. ¿Cuáles funcionan? Los que tengan puntos de humo muy altos. Y el problema es que en los mercados latinoamericanos hay un aceite que es muy popular y son aceites con mezclas de soya. Y el aceite de soya la primera vez se quema a 177 grados centígrados. Después de que se empieza a quemar ya a temperaturas más bajas, 170, 165, 160. O sea, si usted compra un aceite de girasol, que se supone que es un ingrediente de potencia, ¿por qué? Porque para poder que una empanada me quede crocante debe estar a 180 grados centígrados. Empanadas de maíz, no estoy hablando de patacones, no estoy hablando de papa a la francesa, no estoy hablando de ningún otro producto, sino de maíz. Entonces, si yo no tengo un muy buen aceite, un aceite que me resista a temperaturas altas, entonces me estoy enfrentando a uno de los grandes dilemas y es, ¿por qué mi empanada me absorbe tanto aceite? Porque no estamos utilizando un muy buen aceite o porque no estoy utilizando un muy buen maíz o porque estoy utilizando condimentos donde no los debo utilizar. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a manejar, subamos en el caso de los ingredientes potencializadores? Consigue aceites que resistan altas temperaturas y que no tengan mezclas con soya. ¿Por qué? Porque generalmente son oleínas que van a hacer que tu producto se desgaste extremadamente rápido. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, cada lugar tiene sus características en aceite. En Europa ustedes van a conseguir unos, en Colombia van a conseguir otros, en Estados Unidos consiguen otros, en Panamá, en cada uno de los lugares consiguen diferentes tipos de aceite. Y ahí es donde viene una gran pregunta y es, ¿qué tipo de aceite es el mejor? Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, que sea fácil de conseguir. Dos, que resista a altas temperaturas. Uno, cuando va a comprar un ingrediente, no le mira ni el nombre ni la marca, sino cuáles son las características de él. Porque sumamos a veces cuando muestro el video de las empanadas con el que promociono el seminario, es muy interesante porque con ese tipo de aceite normalmente me duran hasta 6 meses y lo único que hago es recalzar y hacer un ejercicio muy juicioso con el aceite. Y entonces usted dirá, no, pues que usted frita para la casa. No, yo soy asesor y consultor para restaurantes y empresas de alimentos latinoamericanos. Y entonces trabajamos toda la semana con restaurantes o empresas en Canadá, en Estados Unidos y constantemente tengo que estar haciendo talleres. En la semana puedo hacer 2, 3, 4, 5 talleres, manejando trigo, manejando plátano, manejando yuca, manejando
cocciones al vacío, cocciones lentas, y enseñando toda una cantidad de características donde mi cocina y mis aceites pues tienen que tener esas características, que tengan muy buenos rendimientos y que se puedan adaptar a cada una de las situaciones. Listo. ¿Cuáles son los mejores aceites? Te voy a dar un tips. Consigue aceites que tengan esta palabra secreta, que su punto de humo esté por encima de los 200 grados centígrados. Roy, pero es que algunos son más costosos. Sí, puede que sean más costosos, pero tienen una gran ventaja, no se queman. O sea, lo único que necesitas es hacer un muy buen proceso, estarlos trabajando y cada que se vaya mermando, pues les echas más aceite, pero no vas a sufrir el inconveniente de que el aceite se va a empezar a quemar y que algunos lo cambian cada 3 días, hay otros que lo cambian cada 8 días, hay gente que lo cambia cada 15 días, hay gente que no lo cambia, pero la cantidad de empanadas que daña es abismal. Entonces, acá ya vimos el primer elemento que debo tener en cuenta para mi receta. Si ustedes ya tienen sus recetas, entonces quiero que analicen primero sus ingredientes. ¿Cuáles ingredientes serán estructurales si los estoy utilizando? Si estoy utilizando bien el agua o el agua se la he hecho así como por cocas o no sé, o yo le he hecho hasta que la olla genere la sombra. No, tengo que tener una medida determinada. Porque recuerden, el maíz para hacer empanadas tiene que crecer por 1 kilo de maíz, 2.600 a 2.700 gramos de maíz ya cocinado. ¿Puede más? ¿Puede menos? No, sí puede que a veces les quede más, pero si les queda más, ese maíz cocinado les sirve para hacer muy buenas arepas. Y si les queda menos, ahí lo que van a hacer es hacer remiendos. Y ninguno le gusta vestirse con remiendos. Y en la comida es igual, a nadie le gusta comer comida que sea remendada, organizada. Y eso te va a ayudar a minimizar los costos. Bueno, estamos llegando ya a esta primera parte. Voy a abrir micrófonos. Me gustaría saber qué preguntas hay. Vamos a revisar. Si tienen preguntas, pueden escribir a este número de celular. Vamos a ver si tienen preguntas en el chat de Zoom o en el de WhatsApp. Vamos a ver. Profe, yo tengo una preguntita, una duda. ¿Quién me pregunta? Muy buenas tardes. Cristina, ¿Quién? Cristina, Hola, Cristina. Cuéntame. profe, ¿cómo conozco yo el maíz dentado? Aquí en Colombia, acá en Colombia, ¿es el mismo maíz trillado? En algunas regiones se conoce como maíz trillado o retrillados. En otras partes se conoce O de peto, Colombia como maíz peto. maíz peto, ¿cierto? Ese es Sí, el mismo. sí, ese les puede servir. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, puedan, vamos, estamos abriendo ya el... Y para 1 kilo de maíz trillado, ¿cuánta agua se le coloca para cocinar? ahí sí no vi quién me habló. ¿Quién me está preguntando? Hola. Marina. Marina, señora Marina, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, listo. La cantidad de agua va a determinar de muchas variables. Ahorita solamente hablé de ingredientes, pero recuerde, cuando su maíz esté cocinado, debe quedar 2.600 a 2.700 gramos de maíz ya cocinado. ¿De qué va a depender? De los equipos, de los tiempos, de las temperaturas. De eso vamos a estar hablando mañana y le va a dar una idea general de cuánta agua puede estar necesitando para poder cocinar el maíz. Es más, mañana vamos a hablar de esos pasos muy, muy puntuales. Bueno, profe, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más que quiera participar? Que tenga... bueno, ¿cuál sería el mejor aceite? Bueno, esa pregunta es extremadamente abierta. ¿Por qué? Porque el mejor aceite es que resista temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Eso es fundamental. Si estoy en Europa, consigo uno. Si estoy en Canadá, consigo otro. Si estoy en Centroamérica, consigo otro. Si estoy en Colombia, en Perú, en Ecuador o en Bolivia, consigo otro tipo de aceites, porque dependen es del tipo de semilla. Eso es muy importante, que ustedes revisen cuáles son las semillas que necesitan que resista esas altas temperaturas. Bueno, alguien que quiera participar, contarnos su experiencia, si hace empanadas y qué inconvenientes ha tenido cuando trabaja empanadas.
Hola. Bueno, ¿nadie más? Todos están acá. Una de dos. Buenas tardes, Muy buenas tardes. ¿Quién me habla? con Henrikson Acosta, profesor, ¿Cómo estás, Henrikson? ¿De dónde eres? de acá de Colombia, Bogotá. Ah, bueno, ¿ya haces empanadas? Sí, sí, señor, yo ya había hecho empanadas y ya anteriormente había tenido un curso con ustedes cuando compré una máquina aquí empanadas. Ah, bueno, ¿y cómo le fue? Cuénteme. ¿Qué dudas Pues tiene? me ha ido muy bien, no, me ha ido Sí, muy bien. La duda mía es que yo estoy usando aceite hidrogenado. aceites hidrogenados. ¿Ese aceite hidrogenado tiene mezclas de aceite de soya? Mm, Pues aparenta ser que sí, dice que sí, pero no, en realidad se me quema muy rápido. Bueno, generalmente ese tipo, o sea, los aceites hidrogenados pueden tener mezcla regálame un segundo, vamos a, bueno, los aceites hidrogenados son aceites que si están mezclados con una sola semilla, van a resistir altas temperaturas, pueden resistir 200, 210, 220 grados centígrados. Pero es muy importante siempre pedir la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? La que me dice de qué está hecho el aceite. Y si tiene soya, son aceites que se queman extremadamente rápido. Ese puede ser un factor. Otro es que puede ser que estemos utilizando masas que no sean ideales para empanadas, sino para arepas, o que estemos mezclando nuestro producto con otras características que hace que nuestra empanada se esté quemando. Vamos, a veces veo que las empanadas las fritan en el mismo aceite donde fritan los patacones, los chorizos y todo este tipo de cosas. Ese puede ser otro escenario. Entonces es muy importante que si vamos a fritar empanadas, pues solamente nos dediquemos a ese ejercicio. Bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, recuerden que mañana vamos a tener nuevamente el seminario a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, hora Colombia. Muchos de los conceptos es muy importante que los tengas claros, que tengas tu receta, que empieces a identificar de tu receta cuáles son los ingredientes estructurales. Ah, bueno, tengo el maíz, tengo el agua, tengo la carne, tengo una cantidad de elementos. ¿Cómo los voy a organizar? Lo mismo los ingredientes de sabor. Hay gente que le gusta agregarle, a veces veo que gente que le gusta agregarle, vamos, a la masa de maíz, un ingrediente común. Ah, a veces le agregan almidón agrio, o es un almidón de yuca agrio, o almidón de tapioca, o almidón de mandioca, depende de la región donde estén, que es un almidón que tiene un olor muy, muy fuerte. Y ese almidón hace que su empanada quede crocante, sí, pero por ser almidón agrio, es un almidón que se quema a muy bajas temperaturas. Es más, se utiliza para hacer buñuelos, pan de queso, pan de bono y no resiste a altas temperaturas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Listo. ¿Alguna otra persona que quiera participar, nos cuente de su experiencia y qué tal les ha parecido lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, bueno, acá me dicen que en un lugar de Colombia, en Valledupar, venden el maíz ya listo. Bueno, generalmente cuando venden el maíz ya listo, es maíz que se cocina para arepas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rentable cocinar 1 kilo de maíz y que me rinda 3 kilos de maíz ya cocinado. Ese maíz es muy bueno para hacer arepas, pero no es bueno para hacer empanadas porque nunca te van a quedar crocantes. O sea, ¿y qué es crocante? Que las puedas freír y que te duren por lo menos 3, 4 horas crocantes, que parezcan una galleta. Ese tipo de masas no son recomendables. Lo mejor es que ustedes construyan su propia masa, controlen sus procesos para evitar inconvenientes. Bueno, vamos a mirar a ver qué otra pregunta tengo por acá. Dice, aquí hay una marca. Bueno, de marcas sí no puedo hablar, pero es muy importante que busquen que sean maíz dentado, ¿cierto? Digamos que estamos hablando de conceptos que normalmente no estamos muy familiarizados, pero que muchos de ustedes es muy importante que reconozcan cuáles son las características de sus materias primas.
¿Dónde las puedo conseguir? Mucho de ese maíz es importado, puede venir de Canadá y es curioso, o de Estados Unidos, pero, y el maíz de Estados Unidos lo compran acá en Colombia. Entonces las empanadas de Estados Unidos las hacen con maíz de Colombia y el maíz de Colombia, mucho de ese maíz es importado. Listo, ¿alguna otra pregunta o inquietud que tengamos antes de... Bueno, ya estamos llegando a esta primera parte del seminario. Bueno, ¿alguien que quiera participar? Profe. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién nos saluda? Hola. Hola, profe. Aura Rodríguez. Hola, Aura. ¿De dónde nos hablas? Cartagena, Colombia. Ah, bueno, Aura, cuéntame, ¿ya haces empanadas? Hola, Aura. Ahí. Hola. Profe, bueno, mi Sí. pregunta es, me han dicho que pues para generar crocancia en la empanada se debe mezclar la masa de maíz con harina pan. ¿Eso es correcto? Ese ejercicio tiene, digamos que sus sesgos, o sea, hace que su empanada quede sequita, es cierto, o sea, cuando tú le agregas harina de maíz, hace que quede muy sequita, pero si has notado, después de que fritas tus empanadas y por ahí a los 20 minutos o hasta la hora, ya la empanada empieza a quedar como chicluda y es muy complicado poder obtener un muy buen producto. Si se utilizara solamente harina de maíz, funcionaría muy bien. Si utilizara solamente maíz, funcionaría muy bien. Pero mezclar maíz ya cocinado con harina de maíz es más. Los que ya hacen masa de maíz, sé que cuando están armando empanadas y llevan por ahí 20 minutos, media hora, y si están en tierra caliente, se nota mucho más porque la masa por encima se empieza a fracturar. Y una de las razones de esa fracturación que se ve como craquelada, como reseca, es por culpa de o de la harina de maíz o de esa harina de maíz que puede ser harina pan, promasa o la que ustedes consigan en su región, o si no de los almidones, de los almidones agrios, que en este caso sería almidón agrio de yuca, que tiene un olor muy marcado y entonces eso hace que la masa se reseque y cuando las frites puede que queden crocantes, pero absorben demasiado aceite. Perfecto. Bueno, recuerden, mañana continuamos con nuestro seminario a las 9 de la mañana, hora Colombia, y a las 3 de la tarde, hora Colombia. Bueno, mi nombre es Roy King, David Camilo Corrales. Les voy a contar un poco de quién soy. Soy asesor y consultor para restaurantes y empresas de alimentos. Hace más de 23 años me dedico a esto. Fui profesor durante más de 17 años para instituciones de gastronomía y durante los últimos 7 años he tenido la oportunidad de capacitar a más de 2,000 restaurantes y empresas de alimentos a nivel mundial. O sea, me he especializado en todo lo que tiene que ver con cocina latina, desde cocina rápida, cocina colombiana, cocina centroamericana, y hemos desarrollado un ejercicio bien interesante de acompañamiento, no solamente de producto, como en este caso, porque a veces pensamos que la receta depende mucho del ingrediente y sí es una base fundamental, pero para poder crecer requerimos muchos más fuerza y mucho más conocimiento de toda nuestra estructura. Bueno, los invito a que nos sigan acompañando. Mañana vamos a hablar de tiempos, temperaturas, de una cantidad de elementos que van a hacer que su receta cambie. Yo sé que con lo que vimos hoy, ya saben que un maíz que no crezca lo que tiene que crecer, van a tener problemas. Y en el manejo de aceites, ¿cuánta agua debe necesitar? ¿Dónde van condimentos? Y mañana, hoy solamente hablé de uno, de ingredientes. Mañana voy a hablar de 5 aspectos poderosísimos que les van a ayudar mucho en sus productos, en empanadas de maíz y en arepas. Bueno, mi nombre es Roy King, David Camilo Corrales. Acá están mis números de teléfono. Si desean preguntas ya mucho más puntuales o quieres solucionar algún inconveniente o algo muy puntual sobre tu producción, porque muchos ya quieren es crecer, con todo gusto me pueden escribir por el interno y voy a estar ayudándoles en ese proceso. O si no, también pueden tener acceso a nuestros seminarios de profundización o si no, a nuestros libros digitales que vas a poder tener información mucho más clara, paso a paso. Mañana vamos a ver cocinar maíz, agua y maíz, con más de 10 pasos.
donde controlamos pesos, tiempos, temperaturas, ingredientes y unidades de medida. Vamos a hablar de todos esos elementos mañana y va a ser muy, muy interesante. Bueno, para ustedes, 1000 bendiciones. ¿Y alguna otra pregunta antes ya de terminar? Ya estamos terminando. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Hilda? ¿De dónde me hablas? Yo soy de Colombia, del Sí. Valle del Cauca. Wow. Vivo en un municipio muy cercano a Cali. Sí. He trabajado con empanadas, pero muy empíricamente. Deseo pues aprender y capacitarme bien. Mi inquietud en este momento es, para esta región o en este lugar se consigue mucho el maíz trillado, pero blanco. Ese lo puedes utilizar. ¿Sí? Al Sí. agregarle el color, pues para que queden amarillitas, ¿no me daña el aceite? No, si utilizas un Ya. color para alimentos que sea puntual, sí te va a servir. Lo que no puedes hacer es utilizar condimentos. O sea, colorantes que sean condimentos, sino colorantes que sirvan para dar color. Son dos cosas diferentes, porque a veces nuestros colorantes tienen sabor y nuestros colorantes no pueden tener sabor. Por lo general me gusta utilizar lo que es el achote en polvo. El achote es una hierba aromática y tiende a quemarse. Tendría que ser Ya. un condimento, digo, un colorante, Un colorante. Sí, puntual para alimentos. Perfecto, muchas gracias. Listo, con todo gusto. 1000 bendiciones para todos y recuerden, mañana 9 de la mañana, hora Colombia, y a las 3 de la tarde, hora Colombia. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Con todo gusto. Gracias, profe, muy amable. Con todo gusto. Los espero mañana. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Con todo gusto. La de las empanadas.